Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 6 de junio del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya en una evangelización ambiental, sideral, celestial. Y en esa misma perspectiva de la impronta de Dios, en alma, mente y cuerpo, ahí en el corazón humano, con la Fundación Eka Ram, para trascender en el ser, siendo testigo del amor, la misericordia y la justicia divina, en una formación, que es la forma, la imagen y la semejanza de Dios, la impronta que el orden natural ha instaurado el Padre Creador amorosamente porque nos ama a todos seres amados, uno a uno, en unicidad, porque único e irrepetible e inalienable e imprescriptible es cada ser tejiendo su historia de vida, pero acompañando miles y millones de procesos a la vez, el Padre Creador, co-creando con la criatura, Jesús, su Hijo unigénito, transformando a la criatura en la sanación, la redención y la salvación que hace de sus almas, del demonio, el pecado, la culpa, y con la santificación, que en gracia de Dios se da por el Espíritu Santo Paráclito. Y esa es la impronta que nos confronta Jesús cuando confronta a quienes le hacen una pregunta ahí en las afueras del templo de Salomón, del templo de Jerusalén, en tiempo de Israel, donde los herodianos, de Herodes, el tirano, Roma, mancomunados, aunando esfuerzos en cierta complicidad con la hipocresía que caracteriza a los fariseos, que se dignan en sí mismos ser creyentes del mismo Dios, monoteístas, así no le digan Dios sino Yahvé, Yahvé, que no hay coherencia ni pareciera sentido de pertenencia de Dios, porque no hay pertinencia entre lo que sienten, piensan y dicen cuando le pasan a Jesús una pregunta, porque llegan rumores en el contexto de que hay unas presiones de lo político, de lo religioso, unidos allí, pero también económico. Si rendirle culto a Dios y pagar los diezmos y los bienes de la iglesia, o también de los bienes del Estado, de pagar los impuestos a quien los tiraniza, pero hay cierta sumisión ahí, o juego de intereses por esos conflictos. Entonces ya ese orden político trasciende a un orden económico y viene un orden social, porque entra la revolución, los celotes, que también están ahí. Es probable que ya hayan leído, intuyan o les hayan dicho que Jesús tenía en su comunidad celotes, que eran los que, celosos del pueblo judío por ser tiranizados, iban como una especie de revolución en las tinieblas o en el día, en la luz, frente a esa presión de los romanos. Y quizá queriendo confrontar a Jesús dónde está, de qué lado está, si en favor de Roma o en contra de Roma, si en favor del culto y Dios o en contra de Dios, lo quieren dejar sin salida. Pero maravilloso Jesús, siempre incluyente, siempre atinente y siempre obediente al Padre Celestial, con la inscripción de una moneda que es un rostro humano, que es la criatura humana pegado a una cosa metal que es la criatura otra, para surtir un bien
que es también cosa, criatura otra, son cosas del mundo. Y el reino de los cielos siempre por encima de todo ello, de interés político, económico y religioso, de cualquier convicción moral falsa que no sea la moral de Dios, la impronta natural, la vida, la promoción de ese orden natural, de la creación. Y por tanto, la voluntad de Dios, el plan de Dios, ir a la derecha de Dios. Aquí no se habla de derecha ni de izquierda en asuntos políticos, ni de un materialismo crítico o un materialismo pasivo o de un positivismo que lleve a progresismo, no. Bajo la perspectiva de Dios viene el plan de vida de todo ser siendo. Y aunando esos planes de vida, sin perder la perspectiva, la significación en Dios de la vida, ahora sí conversar, no conciliar intereses o pactar acuerdos de mínimos económicos, políticos y sociales. Y menos aún desligando la autoridad. El autor es Dios y que observa todo. Jesús permea los corazones de todos y sabe con qué intenciones le están preguntando o qué intenciones lo están adulando o con qué intenciones lo están reprochando, porque ese es el tentador. O levantar el ego para fomentar la egolatría, o levantar el miedo para acobardarlo, o dejarlo en la incertidumbre, en la sin salida, en la que tenga que decidir, bueno, lo material o lo espiritual, o la comunidad o lo personal, o lo material en conveniencia propia, o lo material en conveniencia de un pequeño grupo. Y esas encrucijadas con el Divino Maestro no funcionan. Siempre permanecer firmes en lo que en esa impronta del corazón nos mantenga en la forma, en la imagen y semejanza, como decía Fray Nelson Medina, que se note si somos cristianos, que es la impronta de Dios. Reciban un amoroso saludo fraternal en Campus, en la Fundación Cambio Gnosis en Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Villa Yala, Laudato Si, para empezar esa transformación a nivel social, cultural y ambiental, tejiendo vida en orden natural con una unidad en la diversidad para la universalidad del ser, vinculados con los territorios, con las comunidades, según las necesidades trascendentales por encima de las superficiales y aún de las mismas intelectuales en un nivel intermedio, pero todas vinculando en familia. Decía en su orden, en la meditación de la palabra de Dios hoy, de uno de nuestros hermanos consagrados, es en Juan Pablo II y con Benedicto XVI, que se establece que la moral de Dios no es negociable como principio. La formación de los hijos en el hogar, no en el Estado. Y la familia como unidad para vincular los procesos de transformación social, cultural y ambiental. De ello, pues Dios mediante, más adelante estaremos profundizando. Un abrazo, muchas gracias, hasta pronto.